En el comienzo de la serie esta de estudios que estamos haciendo, hablamos de dos cosas que tenemos certeza de que pasarán al ser humano. Uno son impuestos y otro es la muerte. Esta lección va a hablar sobre cómo prepararnos para la llegada del descanso de la muerte. Esta lección trae algunas complicaciones y algunos cuidados que debemos tener, no solamente con nuestra preparación, y sí también con la interpretación que hacemos tanto de los escritos de Elena de White como de la Biblia. Esta es una lección bastante interesante, así que ya no gastemos tiempo, es hora de comenzar a estudiar. Hola querida amiga, querido amigo, muy bienvenidos a mi canal, soy el pastor Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 10, con el título La devolución. Y el verso para memorizar, usted acompaña en pantalla conmigo a partir de ahora. Y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Uno cuando va llegando al final de su vida naturalmente tiene preocupaciones. Esta semana viajaba en auto con un pastor, colega mío, que ya está, como nos gusta decir, ya está más cerca al fin de su ministerio que al comienzo de su ministerio. Me comentaba él que cree que en 5, 6 años, 7 máximo, debe jubilarse. Y yo le preguntaba, ¿ya te has preparado para la jubilación? ¿Ya has sacado cuenta de cuánto dinero necesitarías para vivir? ¿Ya planeaste a dónde vas a vivir? Mucha gente llega a sus últimos días sin un plan. Y porque no tienen un plan, terminan haciendo locuras. La falta de un plan hace con que algunos tengan que trabajar mucho más de lo que deben. No solamente eso, la falta de un plan hace con que muchos se agobien en relación a cómo será su futuro, tendrán, no tendrán. Muchos papás piensan que es deber de sus hijos cuidarlos en la vejez, y eso no es cierto. Aunque los hijos deberían siempre cuidar a sus padres, mirarlos, no es deber de los hijos cuidar de los papás financieramente en la vejez. Eso es trabajo de los padres y en sus planes obviamente hay excepciones. Entonces la lección de esta semana va a hablar de esto, pero va a hablar un poquito más allá, va a hablar un poquito de qué hacer, qué debe pasar cuando por fin nos toque a nosotros, y a todos nos tocará si Cristo no viene, qué debería pasar cuando nos toque el descanso de la muerte. Sabes que esa es una conversación que tengo de manera muy abierta con mi padre. Una de las cosas que he aprendido con él es de que él no le tiene miedo a la muerte, porque él sabe que la muerte tarde o temprano llegará. Obviamente él no quiere morir, pero miedo a la muerte él no lo tiene. Y hace unos 2 años nos sentamos los 4 hermanos y mi padre para planear qué pasaría el día que llegara el descanso a él y a mi mamá. Esos son planes que todo mundo debe de hacer. Y esos planes no solamente nos ayudan a estar preparados cuando llegue el momento del dolor, y sí también nos ayudan a estar tranquilos en relación al futuro. Uno de los grandes problemas del ser humano en relación a su futuro es que al no hacer planes, pierde de enfoque el cuidado que Dios le va a dar a él. La lección, el autor usa una cita de Elena de White donde muestra esa preocupación y que el enemigo se aprovecha de esas preocupaciones. Querida amiga, querido amigo, escuche, no es pecado estar preocupados. No es pecado preocuparme por el mañana. Yo tengo que aprender a confiar en Dios. Yo tengo que aprender a confiar de que Dios siempre me va a mantener, siempre me va a cuidar. Ahora, el hecho de que yo confíe en el cuidado de Dios no quiere decir que yo no deba planear, que yo no deba,
prepararme para las dificultades de la vida, que yo no deba prepararme para el futuro, que no deba ahorrar, o mismo que no deba tener un seguro de vida. Dios me va a cuidar, sí, pero yo tengo el deber de vigilar, de planear y de prepararme para esos días difíciles. Porque tristemente los días difíciles vienen, no hay nada que hacer. Pero yo puedo estar seguro de que confiando en Dios y con un buen plan, yo me puedo enfrentar a toda y cualquier batalla. La lección de esta semana se va a enfocar en mostrarnos qué hacer. Ahora, en la introducción yo mencioné de algunos cuidados. Y la lección de esta semana puede generar malas interpretaciones y yo les voy a apuntar eso. La lección de esta semana puede dar la idea de que el autor está queriendo convencernos a dejar dinero para la iglesia. No creo que sea esa la intención del autor, pero puede llevarnos a entender eso. Y voy a aclarar todo eso durante el estudio de esta semana. Voy a presentarle mi perspectiva de todo lo que el autor enseña. Y más importante, quiero ayudarlo a usted a pensar, a razonar y a tomar sus decisiones. Todo esto, lo que el autor presenta aquí, es bueno comenzar desde ahora a mencionar eso, no es cuestión de salvación, pero sí es cuestión de desarrollar mi vida espiritual y mi confianza en Dios. Así que apriétese los cinturones de seguridad porque esta lección va a ser interesante. Tenemos mucho que dialogar y en especial tenemos mucho que pensar y al fin tomar buenas decisiones. Una de las historias más interesantes de la Biblia es la que Jesús cuenta en Lucas el capítulo 12 de un rico que planea, porque todo le iba muy bien, planea derrumbar sus depósitos, construir más grandes para ahorrar más. Y el texto bíblico dice, para que pueda vivir, relajarse, gozarse. La historia bíblica muestra que Dios le dice, pues, eres un insensato, porque no sabes que esta noche descansarás el sueño de la muerte y no aprovecharás nada de eso. ¿Cuál es el punto que la lección quiere presentar? No es un castigo a la ganancia. No es un castigo a la búsqueda por las riquezas. Querido, es muy importante que entiendas lo siguiente. No es pecado querer ser rico. No es pecado ahorrar. No es pecado tener buena condición financiera. No es pecado saber invertir dinero. No es pecado ganar dinero, ganar un buen sueldo, tener un buen auto, una buena casa, tener condiciones buenas de vida. No es pecado eso. No es pecado querer buscar eso. No es pecado querer tener eso. El problema es no lo que hago y sí por qué lo hago. El por qué que nos mueve a hacer lo que hacemos es mucho más importante de las cosas que hacemos. En otras palabras, mis intenciones son mucho más importantes que mis acciones. Y eso es lo que encontramos en este texto de Lucas 12. Una persona que tiene acciones interesantes, pero que tiene motivaciones torpes. ¿Cuál es la motivación de tu vida? Eso es algo que tienes que preguntar. Eso es algo que más que preguntar, es algo que tienes que contestar. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás ahorrando? ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué estás laborando? ¿Por qué te despiertas tan temprano para acostarte tan tarde? ¿Vale la pena lo que estás haciendo? ¿Será que, por ejemplo, es bueno sacrificar mi familia por ganarme más dinero? Perdone decirle eso. ¿Cuántos de los que estamos mirando esto ahora no estamos haciendo a un lado nuestras familias? No por el trabajo, no por cosas malas. El trabajo es bueno. ¿Y cuántos estamos haciendo a un lado nuestra familia por el trabajo, por ganarnos un poco más de dinero? Ahora, permítame ponerle de esta manera, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo nuestra familia a un lado por la iglesia? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo nuestros hijos a un lado por el cuidado de la iglesia? Mira, y por favor entiende lo que te voy a decir. La iglesia es una bendición. Ir a la iglesia es bueno. Ser miembro de una iglesia es muy bueno.
Ser líder de una iglesia es importante. Pero créame, si usted deja de ir a la iglesia, deja de ser líder, deja de trabajar, la iglesia no va a parar por eso. ¿Cuánta gente yo conozco que me dice así, pastor, es que si yo no voy, nadie lo hace? Y usando esa argumentación, ignoran a sus hijos, dejan a un lado su esposa, dejan a un lado tiempo de calidad con su familia, toda la semana metido a un trabajo y a los sábados y a los fines de semana dedicado a la iglesia. No hay tiempo para la familia y honestamente no creo que es eso lo que Dios quiera para usted. Por eso sus motivaciones son tan importantes contra sus acciones. Cuida a su familia y usted verá la bendición que hay por detrás de eso. Mira, la lección de este día de domingo habla bastante sobre la importancia de sermos sensatos, no solamente en el ganar el dinero, también en el ahorrar el dinero, pero en especial en tener un propósito claro de por qué hacemos las cosas. Otra vez, ¿por qué usted hace lo que hace? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que le mueve a usted? Querido amigo, querida amiga, le estoy retando a usted. Quiero desafiar a que evalúe bien por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Es la principal motivación de su corazón dar gloria a Dios? ¿Es la principal motivación de su corazón el prójimo sobre usted? Permitir que el otro, como por ejemplo su esposa, su esposo, sus hijos, puedan sobrevivir, puedan participar. Permítame traer esta conversación a nuestra vida de iglesia, porque a mí me preocupa mucho nuestra vida de iglesia. ¿Cuánta gente me manda mensajes diciendo así, pastor, ore para que mi cónyuge venga a la iglesia? Perdón la pregunta, ¿está bien? ¿Por qué quieres que venga? ¿Para probarle a él de que tú tenías razón? ¿O porque honestamente quieres ver su salvación? ¿Te das cuenta cómo las motivaciones cuentan mucho más que las acciones? La lección del día lunes nos va a mostrar la importancia de tener propósito en la vida. Y cuando yo tengo un propósito claro en mi vida, mis acciones tienen un sentido noble, son mejores, son más claras. Somete los porqués de tu vida al filtro de la palabra de Dios. Somete tus motivaciones a la luz de la palabra y creo que esto te ayudará a tomar decisiones muy importantes. Y quizá una de estas decisiones sea dejar de hacer algunas cosas que estás haciendo para dedicar más tiempo a cosas que estás ignorando. Creo que eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Uno de estos días recibí un mensaje muy interesante de una persona que me decía así, pastor, no sé qué hacer. Mis padres se jubilaron y ahora tomaron la decisión de que van a viajar por el mundo. Yo y mis hermanos, me decía esta persona, no estamos de acuerdo con eso. Porque, pastor, si ellos viajan por el mundo gastando el dinero que ahorraron, ¿qué quedará de herencia para nosotros y para sus nietos? No creo que sea justo, me decía el mensaje, para conmigo, con mis hermanos y con los nietos de mis papás. ¿Qué opina, pastor? Qué pregunta interesante, ¿no? Permítame decir eso y esta es mi opinión, ¿está bien? Usted tiene el derecho de estar en contra de mi opinión, no hay ningún problema, pero esta es mi opinión. Yo no creo que papás y mamás deben preocuparse en dejar herencia a sus hijos. La principal herencia que se nos puede dejar es el amor a Dios. Esa es la principal herencia que se nos puede dejar. Dinero, bienes, posesiones. Los papás no tienen ningún deber de dejarnos eso. No tienen ningún deber. Y más, te voy a decir más. Yo soy de la opinión de que los papás, y incentivo a mis padres a hacer eso, así como mis hermanos, de que ellos aprovechen su jubilación, de que viajen, de que paseen.
¿Por qué no? Se lo merecen. Pero pastor, no le va a quedar herencia. Pues yo tengo salud para trabajar, no necesito herencia. No necesitamos eso. El problema por detrás de ese pensamiento, en mi opinión, está la codicia. Y para mí la codicia es un problema. La lección del día lunes va a hablar sobre cómo nosotros, al morir, no podemos llevar con nosotros los bienes que ganamos. Y aquí está una preocupación que yo tengo con esta lección. La lógica que parece ser la que el autor presenta, para mí no es tan lógica así. Voy a leer, y va a estar en pantalla para que usted acompañe, el último parágrafo de la lección del día lunes. Dice de esta manera. Para explicarlo de forma sencilla, podemos decir que debido a que Dios es dueño de todo, sería lógico concluir desde una perspectiva bíblica que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha confiado, debemos devolverlo a Él, el dueño legítimo, lo que nos queda una vez satisfechas las necesidades de nuestros seres queridos. ¿Por qué digo que esa lógica no es tan lógica? Tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos la palabra lógica. La Biblia dice esto, así y así, así. Entonces, la lógica dice eso. No, la lógica no dice eso. Lo que dice eso es tu interpretación. Y esta es la interpretación del autor de la lección. Tenemos que tener mucho cuidado en el estudio, y me va a escuchar repetir eso muchas veces en este video. Tenemos que tener mucho cuidado al querer usar textos bíblicos para manipular las emociones de las personas. Nadie tiene el deber de dejar lo que conquistó en vida a la iglesia o a los hijos o a una entidad o qué sé yo. Nadie tiene ese deber. Si usted quiere dejar su herencia exclusivamente para sus hijos, esa es una opción suya. Si usted quiere dejar su herencia a instituciones de caridad, esa es una opción suya. A depender de dónde el país que usted está, si usted no planea un testamento, pues el gobierno se hace cargo de dividir eso entre sus familiares. Si usted quiere dejar los bienes, y aquí en Estados Unidos donde vivo es muy común que miembros de la iglesia dejen sus bienes a su iglesia, está bien también. Son decisiones que le toca a una persona hacer. Pastor, que el que deja la iglesia demuestra más amor a Dios. Eso no es verdad. Eso no puede ser señal de santidad. Puede que uno quiera dejar todo a sus hijos. Y está muy bien. Está muy bien. Dios nunca me pidió que cuando llegue la muerte yo le devuelva todo lo que gané a Él. O que le devuelva algo a Él. Dios lo que me pide, y eso es lo único que tenemos claro, es el diezmo. Son las ofrendas. Todo lo demás, y ahí es por eso me preocupa que usemos la supuesta lógica. O sea, no, lógicamente debe ser así. No. Tenemos que tener mucho cuidado con ese proceder. Tenemos que tener mucho cuidado con esas ideas. ¿Bien? Una cosa que sí está clara aquí es tenemos que planearnos para el día de la llegada de la muerte. ¿Qué va a pasar en ese día? Si está planeado, evitará dolor, evitará complicaciones, incluso peleas. Nada de lo que ganamos en vida lo llevaremos con nosotros. Los padres no tienen ningún deber de dejar nada a sus hijos o a la iglesia. No es prueba de amor a Dios dejar las cosas para la iglesia. Ahora, sea la decisión que usted tome, tómela seguro de lo que está haciendo y con una motivación clara en su corazón. Someta eso en oración y yo estoy seguro que la decisión que usted tomará será una decisión muy buena. Sabes que yo pienso que el objetivo de la lección de esta semana es ayudarnos a planear qué pasará cuando las posesiones que hoy día nos pertenecen ya no nos pertenezcan más. Y gente, hay belleza en eso. Planear es un acto de, puedo decir, de inteligencia y de sabiduría.
En la lección de martes vamos a hablar sobre la necesidad de evaluar cómo está nuestra vida. Vuelvo a repetir, no es pecado querer ser rico. No es pecado buscar tener condiciones financieras. Mira, si sueñas en tener mejores condiciones que tus padres, pues adelante. Busca, trabaja, batalla. Hay nobleza y hay bendición en trabajar, en luchar, en conseguir, en ahorrar, en invertir. Trae su riesgo, pero trae mucha bendición. Jamás te sientas mal porque deseas tener una vida mejor que la vida que tus padres pudieron darte con todo el esfuerzo que hicieron. Pero siempre recuerda que en toda esa búsqueda, Dios debe ser el primero. El amor a Dios y a mi prójimo deben ser la guía que me hace tomar decisiones, porque muchas veces en el afán de conseguir ganar todo, acabamos pisando en gente muy importante para nosotros y gente que es importante para Dios. Una cosa que la lección nos pide hacer es cuidar y evaluar cómo está nuestro estado financiero. Eso es muy importante. La lección menciona que hay un cuento que dice que un millonario decía que se sentiría feliz de saber que el cheque que pagó su servicio fúnebre no tenga fondos para ser pagado, porque de esa manera él sabrá que gastó todo el dinero y no dejó nada para atrás. Interesante, ¿no? Obviamente esto es un exagero. No es bueno despilfarrar dinero, malgastar dinero. Por eso debemos siempre estar evaluando cómo están las cuentas, cómo están nuestras finanzas, siempre mirando un más allá. Tener el cuidado de planear y tener el cuidado de planear el futuro. Gente, cuando yo me siento y planeo qué va a pasar con mis finanzas, yo evito problemas cuando yo ya no esté más para cuidar de esos problemas. Es muy importante saber hacer esto. Ahora, esta idea de la lección nos puede llevar a evaluar una otra idea. No solamente es importante evaluar nuestras finanzas, es muy importante y es el objetivo de la lección, llevarnos a evaluar nuestras finanzas. Pero ¿por qué no aprovechamos que la lección nos está dando esta sugerencia y hacemos una otra evaluación? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Ya lo has evaluado? ¿Cómo están tus motivaciones? ¿Las estás evaluando? ¿Cuál fue la última vez que te sentaste con honestidad y evaluaste cómo está tu vida familiar? ¿Cuál fue la última vez que le preguntaste a sus hijos si ellos te consideran un buen papá o una buena mamá? ¿Cuál fue la última vez que usted le preguntó a sus hijos en qué podría mejorar el cuidado y la educación de ellos? ¿Cuál fue la última vez que se sentó con su cónyuge para evaluar cómo está la relación y le preguntó, mi amor, ¿qué puedo hacer para servirte mejor? Esos cuidados son muy importantes para una vida feliz. El problema es que es muy fácil corregir a los demás y siempre tenemos un buen consejo para los otros. Pero yo no puedo corregir la vida de los otros. Yo puedo corregir mi vida y valdría mucho la pena que nos enfoquemos en eso. Evaluar es una de las mejores actitudes que podemos tener, porque nos ayuda siempre a ver dónde estamos bien y podemos mejorar y en lo que está mal y a qué habría que corregir. Si no estoy dispuesto a evaluar con honestidad mi vida, mis errores no solamente seguirán existiendo, como ellos se pasarán a ser una constante en mi vida y con el tiempo se tornarán no solamente en un hábito, y sí en una adicción. Por eso que es tan difícil de grande hacer cambios en nuestra vida, porque nunca quisimos hacer evaluaciones periódicas en nuestra vida, en nuestra manera de ser. Y ya cuando uno es grande piensa, no, pastor, yo he sido así toda mi vida, yo no voy a cambiar ahora. Bueno, todos podemos cambiar y todos podemos mejorar. La lección de la escuela sabática nos recomienda hacer esas evaluaciones, a tener cuidado en cómo estamos. La muerte va a llegar. Y cuando llega de manera inesperada, pues paciencia, así pasó y los que quedan,
tienen que arreglar y ajustarse a esa realidad. Pero cuando la muerte es algo que tenemos condiciones de planear, aunque no sabemos la fecha que llegará, pero sabemos que se está acercando y planeamos para eso, terminamos por bendecir a todos los que están a nuestro alrededor. Así que le invito a tener ese cuidado, a planear y a evaluar. Usted verá la gran bendición que eso será en su vida. Definitivamente, el amor al dinero es un serio problema. ¿Cómo podemos combatir el amor al dinero? Esa es una buena pregunta. En la Biblia está establecido el plan de mayordomía cristiana que nos ayuda a enfrentar el problema de la codicia y de la ganancia. La mayordomía no solamente me ayuda a combatir eso, como me ayuda también a aprender a depender más de Dios. Y una de las mejores maneras, deja poner de esa manera, una de las buenas maneras de tener victoria sobre el amor al dinero es la práctica de la caridad. Vuelve a la importancia del amor al prójimo. Caridad es el amor al prójimo. Es cómo puedo atender a mi hermano, qué puedo hacer por él. Mientras más yo practique la caridad, más desapegado a las cosas materiales vivo. Menos amor al dinero tengo. Cuando yo tengo condiciones de dar, de ofrendar, de bendecir, yo siento que el dinero deja de ser mi señor y yo paso a ser señor del dinero que tengo. La caridad me ayuda a enfocarme no solamente en mi prójimo, sino también a aprender a confiar y a depender más de Dios. Por eso yo le invito a usted a desarrollar esa caridad, a desarrollar ese desapego a las cosas materiales que le ayudarán infinitamente. Ahora, pastor, ¿cómo podemos practicar la caridad? Bueno, la lección se enfoca mayormente en cómo puedo donar a la iglesia. Y gente, está bien donar a la iglesia, obviamente que sí. Pero ofrendar a la iglesia no es la única manera de practicar la caridad. Por favor, voy a ser claro, dé su ofrenda en su iglesia local. Devuelva su diezmo. Eso todo es muy importante. Eso todo es parte de lo que hacemos, de lo que somos. Por favor, bendiga su iglesia local con sus ofrendas y diezmos. Pero es importante dejar claro que esa no es la única manera de bendecir y de practicar la caridad y de demostrar mi amor a Dios. Hay un sinfín de maneras de ayudar financieramente a personas que están necesitadas. La iglesia es una de ellas y como pastor yo siempre voy a recomendar esa. Pero en la propia iglesia adventista tenemos ADRA, que es una excelente manera de donar dinero y de practicar caridad. Pastor, no conozco a nadie en ADRA, pero conozco gente en mi ciudad que da de comer a los pobres, que ayuda a la gente. Pues done, dé su ofrenda ya. La caridad a esas personas me ayuda a vivir desapegado a la ganancia, a la codicia. El problema de muchos es que siempre pensamos, hoy día no tengo condiciones de dar, pero un día tendré y ese día pues voy a donar. Cuando era pequeñito, mi madre me decía, hijo, anda a tender tu cama. Y mi respuesta siempre era, después voy, mamá. Y la señora Sara tiene una frase muy interesante. Ella dice así, hijo, el después nunca llega. Ahora. Bueno, no era solamente la frase que me convencía. La señora Sara decía esa frase y tenía la chancla en la mano. Pues hay correr a tender la cama, ¿no es cierto? El después nunca llega. Todo el mundo que dice, no, cuando yo tenga condiciones voy a donar, termina nunca donando. Termina que nunca hace caridad, nunca ayuda. ¿Por qué? Porque ese después lo hago es una de las demostraciones de que la codicia y la ganancia se están apoderando de mi corazón. Yo no tengo que donar $1 millón, pero yo puedo donar $10. Yo puedo ayudar a alguien. Yo puedo bendecir la vida de alguien.
cuando yo era pastor en el estado de Oregón. Yo me acuerdo de una jovencita de la iglesia que decidió de donar una semana de su verano para hacer actividades para los niños que vivían en un vecindario donde estaba nuestra iglesia. Entonces ella se conectó con la alcaldía y la alcaldía de la ciudad, la municipalidad mandaba comida a las 12. Ella hacía juegos con los niños, armaba el fútbol, traía la pelota de básquetbol y invitó a otros jóvenes a jugar con los niños. Y ahí se amontonaban 50 niños del vecindario para jugar. Y ella pasaba 3 horas jugando con ellos. Y venía entonces la gente a traer comida de la municipalidad. Y era una actividad muy bonita. Y ella donaba de su tiempo. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención en esa historia? Es que un día yo fui como pastor ahí a ayudar un poquito. Y de repente, mientras estaba conversando con esa señorita, ahí estaba mi esposa, ahí estaba otro colega, cruza la calle un señor en una silla de ruedas eléctrica. Cruza la calle, llega donde estamos y dice así: ¿quién es el organizador de esto aquí? Y la señorita levantó la mano y dijo: soy yo. Y él dijo: mira, yo estoy viendo el trabajo que haces. Vine a traer una donación. Mira, todos nosotros nos paramos espantados. Y el Señor sacó $20 de su bolsillo y le dio: mira, no es mucho, pero espero que te ayude. $20. Esos $20 nos ayudó a comprar agua, a comprar galletas, algunas cositas, unos caramelitos para que los niños pudieran tener. Me llamó mucho la atención este señor, el esfuerzo que él hizo de salir de su casa, de cruzar la calle, de donar su dinero, de regresar a casa. Uno no necesita dar mucho para ayudar a alguien. Otra vez, lo que importa es lo que está en nuestro corazón. Si en nuestro corazón los motivos son nobles, nuestras acciones bendecirán a alguien. Si en nuestro corazón el motivo es de ayudar, la razón es ayudar, entonces no importa la cantidad que yo pueda dar, siempre será de bendición. Por eso, querida amiga, querido amigo, practique la caridad. Tenemos que tener cuidado. Aquí la lección una vez más muestra y habla y quiere incentivar donar dinero a la iglesia. Vuelvo a repetir, es bueno donar dinero a la iglesia. Es muy importante dar tu ofrenda. Muchas iglesias hoy día reciben buen diezmo, pero reciben muy poca ofrenda y luchan para pagar sus cuentas. Por eso te animo a siempre llevar tu ofrenda a tu iglesia. Claro que sí. Bendice tu iglesia con tu donación. Mi punto es, bendecir la iglesia es bueno, pero no es la única manera de mostrar mi amor para con Dios. Así que practica la caridad en tu iglesia local y donde más puedas. Yo estoy seguro que sentirás la bendición que es demostrar amor para con mi prójimo, aunque yo no lo conozca. Lo que de más importante le podemos dejar a nuestros hijos como herencia es un legado espiritual. Es el amor a Dios. Mi hija más grande se fue a la universidad. Y en el día que la dejé en la universidad, me senté con ella para hablar. Y una de las cosas que le dije es esto: hija, gracias a Dios y a la iglesia, tengo condiciones de darte educación de calidad. Le pude dejar con su auto ahí en la universidad. Hijita, tienes buena condición, pero recuerda, la educación es buena, tener un auto es bueno, estar en una universidad adventista es bueno, pero lo más importante que te puedo dar es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sea una seguidora de Cristo, hija. Es mucho más. Mi discurso fue así muy interesante, ¿no? Me acuerdo que me emocioné, le decía: hijita, sea una seguidora de Cristo. Sea una seguidora de las enseñanzas del Maestro. Esa decisión es lo que hace la diferencia entre las personas. Esa es la más grande herencia que le puedo dejar a mi hija. El amor a Dios. Esa es la gran herencia que mi padre me ha dejado a mí y a mis hermanos. Que mi padre está muy bien de salud y muy vivo, ¿no?
pero es la gran herencia que tenemos. Y la hemos recibido en vida de mi padre y de mi madre. Porque yo tuve el privilegio de ver cómo mi padre y mi madre dedicaron su vida a la predicación del Evangelio. Mi padre de manera pública y mi madre adentro del hogar. Te cuento que nunca he visto a la señora Sara quejarse de los viajes de mi padre o hablar mal de alguien adentro de la casa. Eso para mí es un gran ejemplo y la gran herencia, el legado espiritual que mis padres me han dejado a mí y a mis hermanos. Y hablo también por mi esposa. Mis suegros han dejado ese mismo legado espiritual a ella. Usted, querido, lo que mejor puede dejar a sus hijos es el ejemplo, es un carácter y es una vida dedicada a Dios y al servicio al prójimo. La lección del día jueves habla una vez más, usa la idea de es lógico hacer esto. Y gente, una vez más, les voy a ser muy franco, muy honesto con esto. Aquí dice, si es lógico entonces, voy a leer la lección aquí, es lógico entonces que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha dado y hayamos cuidado nuestra familia, le devolvamos el resto. Yo entiendo la lógica del autor, pero esa lógica no es tan lógica así. ¿Está bien? No hay ningún deber de dejar mi dinero a la iglesia. No hay no hay nada en la Biblia que diga que yo tengo, que Dios espera eso de mí. Entonces no es lógico, es la interpretación del autor de la cual yo no estoy 100% de acuerdo. Lo que sí es lógico es que la gran herencia que yo puedo dejar a mi familia es el amor a Dios y el ejemplo por un proceder correcto. El dinero, pues yo le puedo dejar a mi familia, los bienes le puedo dejar a mis familias, o puedo dejar a la iglesia, o puedo dejar a la ciudad, o puedo dejar a una institución de caridad. Al fin, esa es una decisión nuestra. Pastor, ¿cree que si yo le dejo mis bienes a la iglesia estaré haciendo bien? Es una buena decisión. Pero jamás piense que por dejar algo a la iglesia usted tendrá un lugar especial en el cielo. Lo que garantiza nuestro lugar en el cielo no es el dinero que le dejo a Dios o a la iglesia, porque Dios no necesita mi dinero. Lo que garantiza mi lugar especial en el cielo es la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Planee, obviamente que sí, cuide de cómo va a funcionar la partida de sus bienes cuando llegue por fin el descanso de la muerte. Pero no permita que una interpretación diferente genere algo de culpa en su corazón y usted ahora, con miedo de perder la salvación, deje todo para la iglesia. No tiene que hacer eso. Lógicamente puede, pero no tiene que hacer eso. Lo más importante es cuide a su familia, planee y tome buenas decisiones. Y recuerde que el principal legado que le puede dejar a su familia es la fe en Dios. Todo lo demás viene en segundo lugar. Lo primero es Dios. Y si Dios es lo primero, mi rumbo siempre será correcto. Permítame insistir con usted una vez más. Mis acciones son importantes, pero mis motivaciones son tan importantes o más importantes que mis acciones. ¿Por qué hago caridad? ¿Por qué ayudo al prójimo? ¿Por qué doy mi diezmo? ¿Por qué doy mi ofrenda? Nada de eso, donaciones, herencias, testamento, legados, diezmos y ofrendas, nada de eso es punto de salvación. Nadie se va a salvar por dar dinero, ofrendas, diezmos, y nadie se va a perder por dejar de dar. No tiene punto de salvación eso. Ser fiel mayordomo de Dios es muy bueno y demuestra que mi corazón tiene como Dios en primer lugar. Ser un buen mayordomo demuestra mi dedicación a Dios. Ser un buen mayordomo demuestra que yo he permitido que Dios sea el primero de todo en mi vida. Pero yo no puedo usar esas cosas
para intentar barganhar salvación. Salvación es única y exclusivamente por la gracia. Entonces, pastor, ¿por qué hago la mayordomía? ¿Por qué soy un mayordomo fiel? Por amor a Dios. La grande motivación del cristiano, la gran motivación de las personas, la gran motivación de todo lo que hacemos en la iglesia, tiene que ser el amor a Dios y a mi prójimo. Cuando hay una otra motivación, las buenas acciones pierden su valor. El amor tiene que ser lo que me guía, lo que me maneja, lo que me motiva. Es el amor a Dios que me motiva a ser mejor cada día, a portarme bien, a hacer bien las cosas, a dar mis diezmos y ofrendas, a donar mi dinero, mi tiempo, a hacer de caridad con las personas. Si el amor no es la motivación, dice Pablo, pues pueden quemar mi cuerpo y de nada va a servir. ¿Cuál es la motivación que te está llevando a hacer lo que estás haciendo? Tienes que contestar esa pregunta. La lección de esta semana es muy interesante, trae sus problemas, espero haber aclarado todas estas dificultades, pero hay el punto que vale la pena siempre destacar. Si Dios es el primero en mi corazón, si Dios es el primero en mi mente, si Dios es el centro de mi vida, yo siempre seré un buen mayordomo y tendré condiciones de tomar buenas decisiones. Así que al fin del estudio de esta semana, yo le invito a decir, Señor, sé el primero en mi vida. ¿Qué tal si escribes eso en los comentarios como tu oración? Señor, quiero que seas el primero de mi vida. Quiero que seas Señor absoluto de mi historia. Al tomar esta decisión, las cosas cambian. Y todo lo que hacemos pasa a tener el motivo correcto, que es el amor a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por haber llegado hasta aquí. Es siempre un gusto tener tu participación aquí en mi canal. ¿Está bien? No se olvide de suscribirse y toda la cuestión esa. Antes que usted se vaya, marque que le gustó el video, marque de suscribirse, porque estas próximas semanas comienzan nuevos materiales y usted no se lo puede perder. Nada de eso. ¿Está bien? Cuídese mucho. Nos vemos para los próximos videos. Chao.